Hola familia, seguimos con los tops, estos tops maravillosos de la década de los 90 y nos toca un añazo, un año espectacular, que es 1993. Soy muy repetitivo, lo sé, con cada año de los 90, pero es que me parecen, de verdad, cada añito que voy revisando y preparando para estos tops, para el canal, me parece cada año mejor. Me parece que fue sublime esta década, esa década. Y en el año 1993, bueno, creo que además de una lección meramente personal, como siempre, luego me dejáis en comentarios qué opináis de esto, de mi talk, como siempre, que tengamos un poquito de feedback y hablemos entre nosotros. Creo que además es una lección muy ecléctica. Hay 5 películas de 5 géneros diferentes que tocan la fibrita de 5 formas distintas. Bueno, vamos allá. La top 5 del año 1993 es, para mí, la mejor película que se ha hecho en los 90 de este estilo. Podemos denominarlo aventura, fantasía. Y hablo de Parque Jurásico, Jurassic Park, de Steven Spielberg. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la Tierra tras las huellas de su pasado. Pero mientras algunos han buscado las claves del misterio, un hombre ha encontrado la forma de volver a darle vida al misterio. Poseo una isla, cerca de Costa Rica. Y he pasado los últimos 5 años construyendo una especie de reserva biológica. Aquí, en esta isla privada, la ciencia ha desafiado a la evolución. ¿De dónde se saca la sangre de un dinosaurio de hace 100 millones de años? La genética ha dominado a la creación. Que además estrenó otra película este mismo año, que también está en el top, lo adelanto ya. Pero bueno, Parque Jurásico siempre lo digo, junto con 2 años antes, 1991, Terminator 2 de James Cameron, El juicio final. Y en el 99, 6 años después, Matrix de los hermanos hermana Wachowski, fueron las 3 películas, los 3 puntos de inflexión en cuanto al CGI, los efectos especiales y la forma de contar, de realizar películas, cintas de forma diferente a través de esos medios y tecnologías que llegaron en los 90. Se nota muchísimo, muchísimo el poderío y el cambio en este sentido con respecto a cualquier cinta aunque sea finales de 88-89 de la década anterior. Bueno, Parque Jurásico con Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, ya sabéis, esa epopeya, esa aventura casi bíblica, diría yo, qué nos cuentan, ¿no? De dónde vienen esos dinosaurios, que al fin y al cabo es una nueva revisión de E.T., de los Goonies, de otra Indiana Jones, meter en un mismo combo un cuento infantil, un cuento de hadas, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Una novela, es algo que te metes dentro de la película y lo puedes sentir, sobre todo que puedes disfrutar muchísimo siendo un niño, como me pasó a mí en el cine, y me parece, sin lugar a dudas, una de las mejores películas de Steven Spielberg, del 93 y de los 90. La número 4 es para mí la mejor película carcelaria que se ha hecho jamás. Muchos matices, a mí me gusta muchísimo Homicidio en primer grado, Fuga de Alcatraz, etcétera, pero es la que más me llega, la que tampoco ha tenido tanto éxito, tanta taquilla o tanto la gente cuenta con ella. Hablo In the Name of the Father, en nombre del padre, de Gene Sheridan, para mí película imprescindible en general, da igual del año que sea, con Daniel Day-Lewis, Emma Thompson o Pete Postlethwaite, un trío, salen más actores evidentemente, el elenco es más amplio, pero un trío espectacular, cada uno con su papel. Daniel Day-Lewis, como siempre, siendo un actor del método. Hablamos que unos 4 años antes había ganado el Oscar ya por Mi pie izquierdo, también con Gene Sheridan. Y aquí en el papel de, bueno, ya sabéis la historia, una historia real sobre esos 7 encarcelados que supuestamente eran partícipes y miembros del IRA por un atentado en Londres y, bueno, comieron cárcel injustamente hasta que Emma Thompson, esa abogada, pues de alguna manera destapó la verdad y consiguió sacarlo. Daniel Day-Lewis se preparó de tal manera que, por ejemplo, en la escena del interrogatorio, previa a ingresar en prisión, y estuvo encerrado en una cárcel de verdad, en una celda de verdad, en una sala de interrogatorio, sin comer, beber ni hablar con nadie durante más de 72 horas para que fuese más creíble su personaje. Una película que te llega directamente a lo más profundo de tu cuerpo, que conectas con ella y cuando acabas tienes un knock, parece que te han golpeado en la cabeza y me parece una obra maestra atemporal 100%. La número 3 del todo, otra película que también habla mucho de las miserias humanas, de los problemas que había en los 90, finales de los 80. Hablo de Filadelfia, de Jonathan Demme. Empresas Highland se halla representada por Wyan, Wheeler, Hellerman, Tedlow y Brown. Y más exactamente por su abogado asociado, Andrew Beckett. Que venía 2 años antes de regalarnos de las mejores de la puñetera historia que era El silencio de los corderos, y se metió en este melodrama con Tom Hanks, nuestro Antonio Banderas y Denzel Washington, donde nos habla de
de un abogado, ¿no?, que sufre SIDA y es representado, un abogado homosexual que sufre SIDA y es representado en su juicio, defendido por un abogado afroamericano. Hablamos de la xenofobia, hablamos de la homofobia, hablamos del SIDA, la drogodependencia, del racismo, hablamos de los problemas que había, la inconsciencia y la incultura y el desconocimiento y los prejuicios que había en los 90 ante todo este tipo de personas que sufrían esa enfermedad o que tenían esa drogodependencia o que simplemente, bueno, pues eran de color. Una película durísima, muy triste, pero muy necesaria también en aquel momento para que la gente tomase conciencia de lo que estaba sucediendo. Una película que encima cuenta con uno de los mejores soundtracks, que no banda sonora, de la historia del cine, que es ese tema Street of Philadelphia de The Boss, de Bruce Springsteen, que ganó el Oscar. Y una película que siempre hay que volver a revisitar. La número 2 es La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Podría ser la número 1, me da igual, estos top. Al fin y al cabo, cada uno puede ordenarlo como quiera. No sé cómo explicar lo que es La lista de Schindler para mí. Yo no soy muy fan del cine de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta, en cuanto al bélico, para que me entendáis, me gusta más todo relacionado con el Vietnam, la Guerra del Golfo, o por ejemplo, casos, guerras un poquito, o episodios un poquito más desconocidos, como en Bloodhound Derribado, lo que pasó en Somalia en el 93, ¿no? Precisamente en el 93, qué curiosidad. Pero La lista de Schindler me llega al corazón. La lista de Schindler, bueno, una historia rodada en blanco y negro, una historia personal, casi autobiográfica de Steven Spielberg, que sabéis que tiene ascendencia judía, con Ralph Fiennes, con Liam Neeson, ese único elemento de color que es el abrigo de la niña, esos planos tan largos, esas secuencias tan largas, esos traveling ahondando en todo ese sufrimiento que pasó el pueblo judío. Una película, casi me emociona hablar de ella porque a mí me cuesta mucho trabajo volver a verla. La habré visto en mi vida 5 o 6 veces y cada vez que la veo se me encoge el alma porque es una historia real que todo el mundo lo pasó tan mal y no debemos olvidar jamás. Debe tener la impronta y debe tener esa memoria histórica para que nos acordemos de lo que sucedió a través del arte, ¿no? En este caso el séptimo arte del cine. La lista de Schindler, la número 2. Lo dejo ya que me emociono mucho, al final el vídeo no tiene juego. Y la número 1 para mí es True Romance, Amor a quemarropa, vaya traducción que hicieron, de mi querido y amado y todo Tony Scott, también desaparecido por desgracia en el 2012. De acuerdo. ¿De dónde eres? No lo sé. Imagino que la pregunta importante es, ¿tienes pareja? Conocerse Clarence y Alabama fue lo mejor que le sucedió a ambos. Hay algo que he de decirte. Soy una prostituta desde hace 4 días y tú eres mi tercer cliente. Pero creo que te quiero. Todo lo demás ¿Tenías un chulo? ¿Dónde coño está esa zorra? Está conmigo. era solo el destino. Tú no le conoces. El hermano bueno de los Scott, que lo sepáis todos. Bueno, Amor a quemarropa, la historia de Clarence Worley, Alabama, de Christian Slater y Patricia Arquette, con Gary Oldman, con Brad Pitt, con Tom Sizemore, Chris Penn, con Brendan Pinchot, con Michael Rapaport. ¿Qué fue del Michael Rapaport que estaba en todos lados en los 90? Una película con incluso Samuel L. Jackson por ahí, Dennis Hopper, Christopher Walken, maravillosa. Película con guión de Tarantino, vendió este guión, que era un guión único, vendió Amor a quemarropa, True Romance y Natural Born Killers, Asesinos Natos, ese combo, y una la cogió, ya sabéis, Oliver Stone para su obra unos años posterior, y Tony Scott quería hacer Reservoir Dogs o esta, y le dijo Tarantino que Reservoir Dogs la hacía él. Y a partir de ahí, de este guión, financió para hacer Reservoir Dogs. Bueno, una película, una road movie total, Bonnie and Clyde, ese friki, también muy autobiográfico esto de Clarence, esta película, este guión, esta historia de Tarantino, ese friki, ese chaval que ama a Elvis, ama las películas de Sonny Chiba, de artes marciales, y trabaja y vive en una tienda de cómics y conoce casualmente a Alabama, no casualmente, pero bueno, no quiero desvelar mucho. Se enamoran, se casan y va a recoger sus cosas a casa de ese proxeneta que es Drexler, maravilloso, pero espectacular Gary Oldman, y resulta que en vez de sus cosas, pues roba cocaína y deja un rastro de muerte y de sangre a su lado y tienen que huir. Pocas, y se nota que es un guión de Tarantino, pocas escenas, pocos diálogos, más bien elaborados, con dos pesos pesados, como Christopher Walken y Dennis Hopper, como ese momento hablando de la mafia siciliana.
antes de que vaya a morir Dennis Hopper. Un final muy entre Tarantino y Tony Scott, un final encima que cambió lo que decía el guion original Tony Scott para regalarnos, para mí, una historia de amor total, aunque la gente no la tenga considerada entre las mejores películas de amor. Bueno, familia, hasta aquí mi top 5 de películas de 1993. Por favor, dejadme en comentarios, ya no solamente si estáis de acuerdo conmigo, cuál añadiríais, que eso me interesa mucho, pero sobre todo si también os tocó mucho la fibra Filadelfia, En nombre del padre o La lista de Schindler, o lo pasasteis pipa con Parque Jurásico, o sois tan fan de esa gran obra de culto que es Amor a quemarropa. True Romance, vedla, por favor, vedla. Familia, darle like, que es gratuito, me ayudáis a crecer. Si os ha gustado el vídeo, si no, también, porfa, please, por favor. Suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme, chao, chao.